Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenidos a un nuevo programa de Echados Viendo Tele, el podcast en donde siempre van a escuchar un comentario, un análisis, una opinión sobre alguna serie o alguna película. Pero como estamos en una serie de episodios bastante distintos, no específicamente hablando en sí de un review, de una crítica acerca de una serie o una película, creo que con esto vamos a cerrar, creo que son 4 episodios ya que hemos hecho, los últimos 4 episodios, en donde abordamos temas vinculados pero no específicamente de review. Y en este caso, estoy grabando esto hoy lunes 30 de septiembre, no importa si lo escuchan para octubre, no importa porque es una fecha muy importante y que debe, creo yo, mantenerse como algo que puede escuchar por más tiempo. ¿Y por qué es? Es porque voy a tratar de hacer una reflexión, ¿no? A título personal del Día Internacional del Podcast, lo cual me llena de orgullo porque en primera instancia creo de que desde que vengo haciendo podcast, que es desde 2015, pero que lo retomé ya de verdad con un mayor propósito, con un mayor enfoque a partir de hace un poco más de un año, la verdad es que me siento muy a gusto, me encanta la comunidad que existe en el mundo podcasting, en el mundo podcaster, realmente es bastante grande, muy pronunciada. Creo yo que es una comunidad que todos queremos ayudarnos entre sí y eso se nota. Tengo oportunidad de formar parte de Unión Podcastera, a quien mando saludo a todos mis colegas, y saber de que existe ese respaldo, ¿no? Que tenés personas de cualquier parte del mundo y que todos están con la misma intención de querer llevar un mensaje, de querer expresarse y que aman más que plataforma, siento que es como un género, ¿no? ¿Por qué no? Una identidad. Creo que existe una identidad del podcaster. Y un día como hoy, que es Día Internacional del Podcast, creo que es importante valorar y saber apreciar lo bello que es hacer esto. Yo estoy aquí grabando, trato de hacerlo entre el lunes o martes, en mi lugar de trabajo, que incluso hasta me lleva a veces a tener que modificar mis propios tiempos, porque incluso tengo que levantarme más temprano, estar antes de mi hora laboral o tener que venir un sábado cuando no me toca venir a trabajar. Entonces, es parte de los pequeños sacrificios que uno hace para mantener a flote lo que es un podcast y creo yo que nos identificamos cualquier podcaster en que quien lo hace de corazón y porque realmente le gusta. Dicen que todo podcaster le gusta el sonido de su voz, pero es más que eso. A mí no solo me gusta estar hablando por hablar, me gusta hablar y que este mensaje pueda llegar a otras personas y que logren apreciar de que me tomo el tiempo en hacer estos análisis y que le meto mucho empeño, ¿no? Porque si algo creo que me caracteriza como persona es que lo que hago trato de hacerlo lo mejor según mis capacidades y con muchísimo esmero, con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación como tal. Hablando en general sobre lo que ha dejado el podcast, creo, en estos últimos 12 meses, es obviamente todo lo que tiene que ver con Spotify. Ese fue casi el tema podcast de 2019, es toda la inversión que ha hecho Spotify y creo que lleva una estrategia bastante interesante. Han invertido mucho, no solo en comprar plataformas que hacen podcast, sino también en herramientas para podcaster como los Anchor. Y de esa manera creo que se facilita a que más personas se animen a meterse en este mundo, lo cual es positivo porque da mayor... es como una vitrina, ¿no? Que Spotify haya invertido tanto y que salgan tantas noticias con respecto a Spotify y los podcasts, es una vitrina que ayuda a cualquier podcaster por más que, estés en Spotify o no. Porque el hecho de que se hable, que se aborde la noticia, significa que más gente que tal vez todavía no conoce qué es un podcast, bueno, está ahí y tiene más probabilidad de que se involucre y, ¿por qué no?, que sea consumidor de podcast. Entonces, me parece que en ese sentido es muy positivo todo este boom del podcasting a raíz de lo de Spotify. Y eso como por un ejemplo de ahí, Wondery está haciendo muy interesante también productos, programas muy buenos. Ahorita con lo de Doctor Muerte, digamos, este podcast que se hizo muy famoso y que ahora fue traducido como a 7 idiomas y que pronto va a ser una serie de televisión. Y
Y vemos eso, ¿no? Cómo de pronto estas historias de ficción en podcast están agarrando también una gran importancia y hay muchos actores y actrices que se están involucrando. Los más recientes, Carrie Coon, que es una actriz que me encantó muchísimo por su papel en Fargo, la segunda temporada, ella va a estar protagonizando un podcast que creo se lanza en unas semanas. Asimismo, Rami Malek, que es, bueno, ya lo sabemos, el fabuloso actor de Mr. Robot y que ganó el Oscar por la película Bohemian Rhapsody, pues también tiene un podcast. Y así vamos viendo cada vez más nombres de gente importante de Hollywood que se está metiendo en el podcasting. Así que es una realidad que el podcast ha venido agarrando muchísima importancia en estos últimos meses. Creo que 2019 es uno de los años en que más se ha escuchado noticias de podcast. Más medios de comunicación a nivel internacional están sacando su menú de podcast para noticias. Medios incluso latinoamericanos como La Nación, como uno en Colombia muy importante, y así cada vez vamos viendo cómo esto se va expandiendo y esto va creciendo, y eso, insisto, ayuda a toda la comunidad podcaster como tal, porque entre más personas llegue el mensaje de qué es un podcast, más posibilidades hay de que te descubran. Por ahí también Apple Podcast haciendo sus modificaciones, que ellos casi nunca hacen nada con esto de las categorías, que creo que por lo menos se ve una intención de reorganizar o de impulsar, ¿por qué no?, todo lo que es el mundo podcast. Y así hay tantas noticias que surgen todos los días, porque realmente es todos los días que hay una noticia nueva sobre podcast. Y para ir terminando, quiero cerrar en que creo que voy a tener oportunidad en una universidad local de brindar una charla acerca de todo lo que es el podcast, porque me interesa que la gente joven aquí en mi país conozca lo que es un podcast y que no se encierre solo en que el medio de comunicación, una forma de hacer comunicación digital, solo sea YouTube. Que entiendan que también existe el mundo del podcast y todas las bondades que da el mundo del podcast. Eso por un lado. También en un evento nacional sobre tecnologías de la comunicación, creo que también voy a tener un espacio para poder brindar una ponencia. Entonces, digamos que con mi poca experiencia, quiero difundirla, quiero que más gente conozca, y eso me hace muy, muy feliz. Así que gracias por este tiempo que me has estado escuchando, que me has seguido en redes sociales. Ya saben, Echados Viendo Tele, Facebook, Twitter e Instagram. Y quiero agradecerte por el apoyo, porque le hayas dado reproducir alguno que otro episodio que tal vez te haya gustado, alguna recomendación de serie o de película que haya hecho, y tener por seguro que eso va a continuar. Y bueno, y continúa con todo, ¿no? Ya en la próxima semana, digamos, voy a traer mi review de Joker, la película que está súper cerca de estrenarse, la película de Breaking Bad, El Camino, también muy, muy interesante, la cuarta temporada y final de Mr. Robot, que ya también está, y así muchísimas cosas que se vienen en estos últimos meses del año y que seguramente va a ser fabuloso. Así que, nuevamente, Día Internacional del Podcast. Quiero felicitar a todos los podcasters del mundo y ojalá que este mundillo, que ya no es tan mundillo porque cada vez crece más, pues que se mantenga y que siga evolucionando. Con eso me despido, así que estamos pronto para un nuevo review sobre lo que más nos gusta, que es el cine y la televisión. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.